Jesús, amén y amén. Bien, cuando empezamos esta epístola de Santiago, una de las cosas que dijimos es que esta epístola, esta carta universal que escribe el apóstol Santiago, es una epístola extremadamente práctica. No es un tratado teológico como las cartas del apóstol Pablo, sino que es una carta muy práctica donde nos dice las cosas que debemos de hacer. No hay que darle mucha vuelta a los versículos de Santiago para entender y discernir lo que debemos de hacer. Y ahora empezamos en este capítulo, en el capítulo 1, en su Reina Valera, en su NBI, tiene un título que dice Hacedores de la Palabra. O la NBI dice hay que poner en práctica la palabra. Y desde el verso 19 al verso 27, incluso si usted lo logra leer al azar, porque un día cayó el dedo ahí, lo quiso leer, nos damos cuenta que el autor, Santiago, enfatiza claramente el lugar que debe de ocupar la palabra del Señor en la vida de cada creyente. El pastor Marcos, el día martes, en el verso 18, él concluyó el mensaje, si podemos proyectar María José, el verso 18, Santiago nos dice que la voluntad de Dios nos hizo nacer por la palabra de Dios. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. La Reina Valera dice las primicias, ¿cierto? Santiago nos dice en este verso que Dios nos hizo nacer, ¿cierto?, por la palabra de Dios. Si la palabra de Dios, y esta es la lógica, este es el versículo conector con el verso 19, esta es la lógica, si la palabra de Dios es la que nos hace nacer, ¿cierto? Ahí Efesios capítulo 1, verso 3, el apóstol Pablo dice que habiendo oído el evangelio de verdad, la palabra, ¿cierto? Y habiendo creído en ella, hemos sido sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Cuando entendemos, cuando abrazamos el evangelio por medio de la palabra, el Espíritu Santo viene a regenerar nuestras vidas, donde se produce el nuevo nacimiento. Y para Santiago la lógica es la siguiente: si esa palabra, si la palabra de Dios nos hace nacer de nuevo, entonces la misma fuente va a determinar nuestra conducta y el estilo de vida que debe llevar cada cristiano en este mundo. En el fondo, la palabra de Dios, si provoca un poder regenerativo cuando se predica, cuando cae en una buena tierra, en un buen corazón, ¿cierto? El Espíritu Santo viene y nos sella con su presencia en nuestro interior. También aquella misma palabra que provoca eso va a instruir nuestra vida cotidiana de acuerdo a cómo debemos de actuar y a lo que debemos de practicar. Para medir la temperatura, usted necesita un termómetro. Para medir la humedad, usted necesita un higrómetro. Para medir los ángulos verticales y horizontales, usted necesita un teodolito. ¿Sabe lo que es un teodolito? Es esa herramienta que usan los topógrafos. Siempre vemos a gente vestido de amarillo en la calle con un trípode y una cosa que es como con una cámara, pero finalmente no es cámara y muchos no entendemos. Bueno, eso se llama teodolito, que usan los topógrafos para medir los ángulos verticales y horizontales. Y la lógica de Santiago es la siguiente: el instrumento para medir nuestra cristiandad, el instrumento para medir nuestra espiritualidad, según Santiago, es cuánta palabra de Dios yo practico. Es cuánta palabra de Dios yo obedezco. No es cuánta palabra de Dios yo me sé. No es cuánta palabra de Dios incluso yo he oído, sino cuánta palabra de Dios vive en mí, cuánta de esa palabra yo la vivo, yo la practico, ¿cierto? Y es mi regla de conducta y práctica. Para Santiago, el cristianismo se debe reflejar en nuestra conducta. A diferencia de las otras religiones, nosotros los cristianos, ¿cierto?, evangélicos, protestantes, creemos y afirmamos firmemente que nuestra creencia tiene que afectar nuestra práctica. No es el cura Gatica, ¿cierto?, que
predica, pero no practica lo que predica finalmente, sino que el cristianismo que nosotros decimos profesar debe de afectar sí o sí nuestro estilo de vida, nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar, nuestra cosmovisión de las cosas. Sí o sí tiene que afectar nuestra vida la palabra del Señor. Nuestra regla de conducta y práctica es la palabra del Señor, o sea, la Biblia. Dios ha dejado un manual por el cual nosotros no tenemos, ¿cierto? Nos tenemos que llevar, tenemos que practicar todo lo que está en la Biblia y por supuesto, mientras más usted estudie y más eso le quede en el corazón, usted cada día estará más cerca de los estándares de nuestro Señor. Porque no es solamente, muchos piensan que las personas que tienen títulos de teología, los que tienen doctorados, maestrías en teología, ellos están más cerca de la santidad, ellos están más cerca de los estándares de Dios. Pero no es así. Incluso yo la semana estaba leyendo un artículo de un teólogo, doctor en cristología, que es agnóstico. Imagínense. El título no nos va a llevar a ningún lado, el título no nos lleva al cielo, ¿cierto? Sino que es la palabra del Señor lo que nos conecta al cielo. Y mientras más de esta palabra yo me alimento, queda en mi mente y baja mi corazón y me lleva a vivir una vida piadosa, bueno, va a ser de mucha bendición. ¿Cómo debemos recibir la palabra de Dios? Si es tan importante, ¿con qué actitud usted debe de venir a la casa del Señor para poder recibir esta palabra? Porque muchos hemos entrado a iglesia y de repente vemos cómo sube el pastor, vemos si tiene corbata o no tiene corbata, vemos si se le ve el tobillo quizás o si tiene algún tatuaje en algún brazo. Y muchos empezamos a juzgar antes de escuchar la palabra, ¿cierto? Pero ¿cuál debe ser nuestra actitud frente a la palabra del Señor? Santiago responde a esa pregunta en estos 3 versículos. Vamos a dar lectura al verso 19 del capítulo 1. Dice así, en la Reina Valera: Por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ahora vamos a leer lo mismo en la NBI. Dice: Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Eso es vital en el matrimonio, sobre todo, ¿cierto? Cierre de paréntesis. Verso 20 dice: Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Verso 21. Por esto, despójense de toda inmundicia y de maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. No tenemos ninguna marca física en nuestros cuerpos que nos señale si somos salvos o no. ¿Cómo nos gustaría, cierto, que aquí hubiera una especie de aureola o algún tatuaje en la frente, cierto? O algún símbolo que nos indique que esta persona es salva y esta persona no es salva. A muchos nos gustaría para predicar, ¿cierto? Aquellos que están lejos de la casa del Señor. Pero no es así. No hay ninguna marca física visible en nuestra vida, literalmente, que nos diga si somos salvos o no somos salvos. Pero, hay un gran pero. Si realmente, hermanos, hemos nacido de nuevo, hemos sido parte espiritual, ¿cierto?, de esta regeneración que produce el Espíritu Santo. Si realmente somos nuevas criaturas, vamos indiscutiblemente a desarrollar una obediencia práctica a la palabra de Dios. Eso es una gran señal en nuestra vida si somos salvos, si hemos nacido de nuevo. No hay una marca física, pero sí en nuestra vida hay una marca indiscutible de la obediencia práctica a la palabra
del Señor. Y podremos decir como el salmista en el Salmo 119, versos 59 y 60. Fíjese lo que dice alguien regenerado por el Espíritu de Dios. Me he puesto a pensar en mis caminos y he orientado mis pasos a tus estatutos. Me doy prisa, no tardo nada para cumplir tus mandamientos. Qué profundo y qué desafiante versos en estos salmos nos muestra el Señor. Cómo he puesto a meditar mi vida y me he dado cuenta que debo de volver a tus estatutos, Señor. Me imagino al salmista. He meditado, he pensado, he reflexionado cómo he llevado mi vida y me he dado cuenta que he estado lejos de tu palabra. Entonces me apresuro, voy rápidamente y vuelvo para obedecer tus mandamientos. Cuando el verdadero discípulo oye la palabra de Dios, siente. A mí no me gusta utilizar esta palabra, sentir, porque es muy susceptible, ¿cierto? Es muy, digamos, es poco objetivo. Es mucha sensibilidad, emoción de por medio. Bueno, el Señor nos creó así, pero el Evangelio no es por lo que usted sienta. Pero sí o sí, espiritualmente, todos los que han participado de nuevo al momento de oír el mensaje, al momento de leer la palabra, sienten en su interior algo especial porque se está hablando la verdad, porque se está hablando la autoridad de Dios. Y también en el deseo, nace en nuestro corazón un deseo de querer obedecer aquella verdad que se nos ha sido revelada. No es que usted lea la Biblia y no pase nada. No es que sea un libro más, no es como leer un cómic. Incluso muchas veces, nos emocionamos más por los finales de los cómics que por la historia redentiva de la palabra, que Dios nos perdone. Pero cuando aquella persona que ha nacido de verdad y vive en el Espíritu, cuando uno lee algún pasaje de la palabra, es como que si nos estuviera desnudando, es como si nos estuviera hablando a nuestro corazón, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice el escritor a Hebreos 4:16, y provoca algo en nuestro interior sí o sí. Así como un niño recién nacido no se le enseña a que necesita la leche materna. Cuando mi hijo Daniel nació, lo primero que hizo es llorar, hasta que mi esposa le puso su pecho, ¿cierto? Y empezó a tomar leche y dejó de llorar. A un niño recién nacido no se le enseña la necesidad física o fisiológica que tiene de la leche materna. Bueno, a alguien que ha nacido de nuevo, que está caminando en esta senda llamado cristianismo, tampoco se le enseña, porque está intrínsecamente en nuestro espíritu, la necesidad por la palabra del Señor. Una cosa podemos enseñar y aprender, que es la doctrina bíblica, una vida de discipulado, etc. Pero sí o sí, aunque no se nos haya dicho algo, la primera vez que oímos la palabra del Señor y teniendo el Espíritu Santo como sello en nuestra vida, hay una necesidad de escuchar palabra. Día y noche, de congregarnos, de venir en la semana. Eso es una necesidad que todo creyente que ha nacido de nuevo tiene en su vida. Hay un impulso natural de nuestra nueva vida espiritual, de nuestra nueva criatura por la palabra del Señor. Tiene que haber una atracción por la Biblia, incluso aunque no nos guste leer, aunque en la básica o en la media o incluso en la universidad era lo más latoso el ramo de lenguaje, porque teníamos que leer muchos libros, etcétera. Eso cambia completamente cuando estamos en la casa del Señor y leemos la Biblia. Cuando estamos en nuestro trabajo, en nuestros estudios o en nuestro hogar, en la intimidad, y alguien abre la Biblia para compartir un devocional o una palabra, ¿cierto?, de bendición a la familia, eso cambia por completo, nos llama la atención la palabra del Señor, y eso es completamente natural. Lo no natural sería que usted lleve 10 años de cristianismo y no tenga motivación por leer la Escritura. Eso es lo que está diciendo, que hay algo que no es normal, que hay una enfermedad de por medio. Juan capítulo 8, verso 31, el Señor les dice, ¿cierto?
a aquellos judíos que estaban creyendo en Él, que estaban dejando su religiosidad y estaban creyendo en el Mesías, Jesús les dice muy claramente: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Aquí el Señor da una categoría. Si usted y yo permanecemos en la palabra de verdad, si usted y yo permanecemos en la palabra de Dios, es porque es una señal, es un gran signo, ¿cierto?, en nuestra vida de que pertenecemos a Cristo, de que somos parte de sus discípulos. ¿Qué actitud debemos de tener al momento de recibir la palabra? Santiago revela 3 actitudes necesarias para todo creyente al momento de recibir la palabra. Número 1, hay que recibir la palabra con obediencia. Hay que recibir la palabra de Dios con obediencia. Número 2, hay que recibir la palabra de Dios con pureza. Y número 3, hay que recibir la palabra de Dios con humildad. Vamos a ver el punto número 1. La palabra de Dios se recibe con obediencia. Y Santiago dice el verso 19 y el verso 20. Lo vamos a leer en la NBI. Dice así: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Aquí Santiago empieza a hablar, desde el verso 18 nos dice, como dije en la introducción, que la voluntad de Dios nos ha hecho nacer de nuevo por la palabra de verdad. La Biblia, la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras no solo se nos han sido dadas para salvación, sino que también se nos ha sido dada, como dice segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 3, capítulo 3, verso 16, se nos ha sido dada para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. La Biblia no solamente es fuente de salvación, sino que también es fuente de enseñanza, es fuente de reprensión, es fuente de corrección y es fuente de instrucción en la justicia. Al dirigirse a sus lectores como mis queridos hermanos, si usted se da cuenta, si volvemos al verso 19, mis queridos hermanos, esto está hablando de una actitud muy, pero muy pastoral, fraternal de Santiago. Usted cuando va a corregir a su hijo, bueno, dependiendo del papá, ¿cierto?, que usted pueda haber tenido, la mamá, lo mejor sería corregirlos a la primera vez con amor, con palabras suaves. Si ya no entiende el niño, bueno, ir subiendo el tono de voz y bueno, hasta la tercera y la última opción, que es la corrección física o algún castigo, se quita el celular, etc. Y Santiago utiliza esto mismo con sus discípulos, con los receptores de esta epístola. Él les empieza a decir, mis queridos hermanos, porque más adelante Santiago sí se pone pesado, se pone, como decimos los lolos, brígido con su mensaje de cristianismo auténtico. Y usted ha escuchado el dicho, no, el pastor hoy día tiró puros palos, tiró pura hacha, ¿cierto? Nos partió a todos. Bueno, Santiago más adelante se pone así, se pone de temer Santiago en su mensaje, que es la palabra de Dios, por supuesto. Pero él utiliza esta palabra, mis queridos hermanos. Santiago indica claramente su profunda compasión y preocupación por los lectores de esta epístola. Como todo corazón pastoral, y aquí todo pastor debiese de ser así, tener un corazón como Santiago. Santiago no está simplemente tratando de convencer a sus lectores, a los receptores de esta epístola, a un nivel intelectual, con teología o con doctrina, sino que Santiago quiere llegar a lo más profundo del corazón del discípulo, de los cristianos, de los seguidores de Cristo. Y es lo mismo que nosotros. El día martes hablaba con una hermana que tiene a un niño y de repente se estaba portando mal y yo la miré y le dije, paciencia, hermana, paciencia, un niño, yo también soy papá, se necesita mucha paciencia. Y esta hermana me dice, a veces no sé qué hacer, ¿qué debo de hacer? Y yo le dije, bueno,
hay que pastorear el corazón de nuestros hijos, porque el problema del niño no es simplemente que haga la maldad, sino que el problema está en el corazón del niño. Usted me dirá, bueno, pero si los niños son inocentes, si los niños no tienen pecado. Mentira. La Biblia nos dice que todo niño viene con una carga genética por la culpa de Adán, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. El salmista dice en su salmo penitente, en el Salmo 51, en pecado he sido formado y en maldad me concibió mi madre. No hablando de que su madre había sido David producto de algún adulterio de su madre, sino que hablando de la naturaleza pecaminosa que todo hombre, toda mujer carga cuando viene a este mundo. Entonces el problema está, hermanos, que con nuestros niños, con nuestros hijos, nos mienten y porque nos parece chistoso, nosotros nos reímos y no los corregimos las primeras veces cuando son más pequeños. O se ha fijado en alguna reunión familiar con gente que no es practicante de la palabra, con gente que no es cristiana en el fondo, que un niño dice un garabato o golpea a la mamá y la gente alrededor se ríe porque eso lo haya chistoso. Pero empieza a pensar profundamente. La raíz de todo, cierto, los males, nos enseña la palabra, está profundamente arraigada en el corazón del hombre, que es el pecado. Hermanos, usted y yo, si el día de hoy el Señor eliminara a Satanás, si Dios eliminara a todos los demonios, el mundo no cambiaría tanto, el mundo seguiría de mal en peor por culpa del corazón del hombre. Porque ahí está el problema. Si hay que acabar con las guerras, si hay que acabar con el hambre, si hay que acabar con la injusticia de este mundo, el problema debe ir al corazón, porque el Señor vino a cambiar nuestro corazón. Es ahí donde hace la obra sobrenatural. Nos cambió el corazón de piedra y nos puso un corazón de carne para amarle y servirle. Entonces el problema está en que cuando los niños más pequeños, y esto lo compartíamos con mi esposa el día de hoy, están en que nosotros pensamos que es chistoso cuando nuestros niños son más pequeños que mientan o que digan algo o que le falte el respeto a alguien y nosotros nos reímos porque es chistoso. Pero usted cree que porque Cristo vino a la cruz del Calvario a morir por nuestros pecados, ¿le parece chistoso eso? ¿Le parece chistoso que Dios se haya tenido que hacer hombre, humillarse en su vida, ir a la muerte y hasta la muerte de cruz por nuestros pecados? Dios también murió por mi hijo Daniel, que tiene 11 meses, va a cumplir un año el guatón. Y Dios también murió para perdonar el pecado de nuestros hijos, por muy pequeños que sean. Y cuando ellos mientan, cuando ellos se porten mal, nosotros como padres tenemos que ver esa oportunidad como una gran oportunidad para decirle a nuestro hijo que ellos necesitan a un Salvador, que ellos necesitan a Cristo. Todos necesitan a un Salvador. No necesitan a una nana, no necesitan la psicología, la psiquiatría, o si no Dios hubiese enviado a un doctor del cielo, ¿cierto? Experto en la conducta infantil. No, el Señor abrió los cielos para enviar a un gran Salvador, que es Cristo el Señor. No sé cómo llegué hasta ahí, pero voy a volver al tema de Santiago. Yo a veces critico a mi papá y le empiezo a hacer seña que vuelva al mensaje y me pasa exactamente lo mismo. Una de las cosas esenciales en el ministerio pastoral es sentir a un amor genuino por aquellos que se está pastoreando. Y esa es una señal de que usted tiene un buen pastor. El amor puede derribar barreras intelectuales y espirituales que el intelecto o la doctrina muchas veces rechazan. El amor puede ir ahí. Y Santiago está utilizando eso para dirigirse a su iglesia. La exhortación siempre debe ir más allá del conocimiento. Nosotros no solamente pretendemos ir a su conocimiento, aquí a la mente, sino que la obra del Espíritu Santo es hacer que lo que usted ingiere intelectualmente, la palabra, las letras, la doctrina, la Sagrada Escritura, pueda bajar a nuestro corazón, y cuando baja a nuestro corazón produce un verdadero cambio. Lo otro es intelecto, lo otro es tener conocimiento,
Pero la obra maravillosa y sobrenatural está cuando aquel intelecto, aquella revelación, aquella palabra afecta nuestro corazón y se incrusta en nuestras emociones y provoca un cambio de hábito en nuestro día a día. La corrección, como los pastores deben corregir a las ovejas, ¿cierto? La corrección debe siempre de hacerse con amor, con un espíritu manso. Nunca con un espíritu autoritativo, nunca con un espíritu, ¿cierto? Como que yo me la sé toda y tú estás aprendiendo y te reto y te reto y te reto. No, eso está mal. La corrección siempre debe de hacerse con amor, porque la corrección sin amor terminará sí o sí en un maltrato. Y eso usted lo sabe cuando usted vaya a corregir a su hijo físicamente, los que optan por eso, ¿cierto? Porque no todos optan por eso, pero cuando usted corrige a su hijo y lo hace sin amor, usted tenga cuidado porque va a terminar maltratando a su hijo violentamente. La corrección siempre debe de ir con amor. Y Santiago continúa y dice, todos deben estar listos para escuchar. La Reina Valera dice, pronto para oír, es lo que más nosotros vemos en el verso 19 o hemos oído. Dado este contexto, Santiago manda imperativamente, el verbo está en modo imperativo, ¿cierto? Aquí Santiago manda imperativamente a que sus lectores sean oidores atentos a la palabra del Señor. Y esto tiene muchas, implicaciones prácticas para nuestro día a día. Santiago se refiere al acto de escuchar la palabra de Dios. Muchas veces se ha utilizado este mensaje para los matrimonios. Y uno dice, oye, la clave del matrimonio es no hablar tanto, sino que oír más. Y por ahí, claro, tiene razón, ¿cierto? Las mujeres necesitan hablar más y los hombres necesitan oír más. Es un complemento. Pocas veces el hombre habla más y la mujer escucha más, sino que es como al revés, ¿cierto? Bueno, por algo el Señor nos dio 2 orejas y una sola boca. Tenemos que escuchar más y tenemos que oír más y hablar menos. Pero aquí, en el contexto escritural de la palabra, Santiago no se refiere a ese tipo de relación, sino que Santiago se está refiriendo al ejercicio de escuchar la palabra de Dios hablada. O sea, cuando el pastor sube, cuando usted discipula y está su discipulador al frente, o el pastor está en el púlpito con la palabra de Dios, Santiago exige a la iglesia oír con suma importancia lo que se va a decir o lo que se va a leer. La exposición del mensaje es la exposición del sermón, el momento del culto, donde usted y yo tenemos que estar completamente atentos, todos nuestros sentidos sensibles a lo que Dios va a decir a nuestra vida. Los creyentes a los que le escribe Santiago estaban teniendo problemas y dificultades en la iglesia y en su vida diaria por causa de no oír con atención la palabra del Señor. Hermanos, no poner atención a lo que se predica, no poner atención a la enseñanza bíblica nos va a traer problemas a nuestra vida y conflicto. Debemos de entender que la Biblia no contiene la palabra de Dios, sino que la Biblia es la palabra del Señor. Hay una gran diferencia en pensar que esto contiene el mensaje de Dios, el mensaje inspirado, pero cuando lo tomamos en serio, cuando es verdad, cuando entendemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios y al ser inspirada es inerrante, es todo suficiente, empezamos a poner atención porque todo lo que la Biblia nos diga nos va a importar, incluyendo los saludos iniciales o las despedidas finales de las epístolas, que muchas veces las saltamos, ¿cierto? Bueno, siempre hay un mensaje de Dios para nuestra vida. Le voy a dar un ejemplo. Yo cuando leo el Antiguo Testamento, hay un saludo inicial en el libro de Ezequiel. Esto no lo tenía en los apuntes María José, está debutando en la semana María José, así que lo ha hecho bien, sí. Mire, en un versículo esto
maravillosamente profundo que la primera vez que lo leí dije, wow, ¿qué es esto? Ezequiel, capítulo 1, verso 1. Muchas veces nos saltamos el primer versículo de los libros porque ¿qué nos va a enseñar eso? Si en un saludo inicial nomás, etcétera. Pero fíjese lo que dice Ezequiel, capítulo 1, verso 1, dice: en el día 5 del mes 4 del año 30, ¿qué tiene que ver eso? No, eso, y dejamos hasta ahí, seguimos leyendo el verso 2 al tiro, pero fíjese, mientras me encontraba entre los deportados a la orilla del río Quebar, los cielos se abrieron y recibí visiones de Dios. Imagínese, mientras él estaba siendo exiliado, mientras él lo habían sacado de su nación, mientras él estaba siendo utilizado como un esclavo, y dice en el día 5 del mes 4 del año 30 de aquel exilio, los cielos se abrieron y vi yo visiones de Dios. Y nosotros nos quedamos en la casa porque nos duele una muela o porque hace frío. Imagínense el nivel de amor por la presencia de Dios de los profetas en el Antiguo Testamento. Eso es maravilloso. El creyente debe oír al pastor con el ánimo de obedecer la palabra. A eso está apuntando Santiago. Usted y yo debemos de oír el mensaje, debemos de oír la exposición del sermón con el ánimo de obedecer la palabra. ¿Sabe por qué? Porque toda la escritura, toda la palabra es inspirada por Dios. Tenemos que tener la disposición que aparece en 1 Samuel capítulo 3, verso 10. La disposición del profeta Samuel no fue, oye, porque tu siervo va a hablar, sino que la disposición del profeta Samuel fue, habla, porque tu siervo oye. Qué maravilloso es entender y quedarnos callados, hermanos, y saber que Dios muchas veces no quiere nuestras palabras, no quiere lo que tengamos para decir superficialmente, sino que muchas veces Él nos quiere hablar y de alguna otra forma nos hace callar. El profeta Samuel le dice a Dios, habla porque tu siervo oye. Qué maravilloso. El verso 19 después nos dice, ser lentos para hablar o tardo para hablar. Usted no puede escuchar cuidadosamente o con completa atención a alguien mientras usted está hablando. Haga el intento. Todos los hombres casados que estamos aquí sabemos de esta realidad, que a veces nuestra esposa nos está hablando, ¿cierto? Y uno tiene el programa del deporte, o uno está jugando con el niño y uno le habla al niño, o uno está con la mente ocupada en la televisión y uno no oye lo que la esposa dijo. Entonces cuando uno va al supermercado después, cuando volvemos sin aquella cosa que ella nos pidió, hay un problema. ¿Por qué? Porque no hubo una buena comunicación, porque nuestra mente no estaba en la boca, en los labios y en las palabras de nuestra esposa, sino que estaba en cualquier otro lado. Un ejemplo práctico es precisamente lo que Santiago nos está diciendo. Aquí Santiago nos dice que incluso cuando estamos en la iglesia, en el momento del culto, tenemos que ser tardos para hablar y pronto en oír. Porque mientras estamos predicando y usted está hablando, está comentando, está en su celular, no se le va a quedar grabada la palabra del Señor. La palabra del Señor es la misma, tanto para aquel que llega al altar quebrantado y se va bendecido, como aquel que entró a la iglesia con una actitud y salió con la misma actitud. La diferencia no está en la palabra es la misma, la palabra está viva y eficaz. La diferencia está en nuestra actitud al momento de oír el mensaje del Señor. La idea es tardo para comenzar a hablar. La idea que tiene Santiago, aquí lo que tiene en mente es que el creyente debe de prestar absoluta atención a lo que oye, o sea, que se esfuerce por escuchar el mensaje, que haga un esfuerzo. Si Santiago hoy día al escribir a la iglesia del siglo XXI agregaría, deja el celular en la casa,
o apaga tu celular, déjalo de lado, no uses la excusa que tiene la Biblia, porque te llega una notificación y uno aprieta al tiro el globito, ¿cierto? Y la mente se va, y la atención se pierde. Y Santiago tiene esta idea, que nos esforcemos en escuchar, y luego de haber escuchado, debemos de tomarnos un tiempo para comenzar a hablar o empezar a criticar o decir, sí, realmente eso me está afectando o eso no. Tenemos que reflexionar en la palabra del Señor. Y en el libro de Eclesiastés hay un verso que a mí me destruyó, me mató. Eclesiastés capítulo 5, verso 2. Fíjese lo que dice. No te apresures ni con la boca ni con la mente a proferir ante Dios palabra alguna. Él está en el cielo y tú estás en la tierra. Mide pues tus palabras. Qué claro la actitud en nuestra vida. De hecho, podemos poner el verso 1 de ese mismo capítulo, María José, por favor. Mire lo que dice el verso 1. Cuando vayas a la casa de Dios, cuida tus pasos y acércate a escuchar en vez de ofrecer sacrificios de necio, que ni conciencia tienen de hacer mal, ni conciencia tienen de que hacen mal, perdón. Ahí está. Cuando vayas a la casa de Dios, cuida tus pasos. La actitud que usted debe de tener cuando entra a este lugar, no es que este lugar sea santo, ¿cierto? Esto es un edificio construido por manos de hombres, pero cuando la iglesia se reúne, hermano, cuando usted y yo nos reunimos alrededor de la palabra o en la adoración o en la oración, este lugar pasa a ser un pedazo, un trozo del cielo, del lugar santo donde está Dios, porque la presencia de Dios no está intrínsecamente en estas paredes, sino que está cuando el pueblo se reúne. No es que cuando Moisés vio la zarza arder, no es que él se tuvo que sacar las sandalias porque el monte era santo, sino que él se tuvo que sacar las sandalias porque la presencia de Dios estaba en ese lugar, y porque la presencia de Dios estaba ahí, provocó que el suelo, el lugar fuera santo. Lo mismo ocurre con nosotros en la iglesia en el día de hoy. Tenemos 2 orejas y una boca, a fin de que escuchemos más de lo que hablamos. El verso 19 finaliza y dice, tardos para irarse y lentos para enojarse. En este contexto, porque esto le podemos dar muchas aplicaciones, ¿cierto? De los enojones, de los gruñones. ¿Cuántos enojones hay acá? Yo creo que muchos tenemos mal genio, ¿cierto? Pero aquí, el contexto de esta palabra, de lo que está aquí, Santiago está hablando y se refiere a un enojo ante una verdad bíblica que confronta nuestro pecado o nuestra manera personal de pensar. Muchos de los que están aquí quizás tienen ideologías que han adquirido en la universidad, en algún lugar, y quizás existen los animalistas. Y yo puedo leer ahí, como Pablo le habla a Timoteo, que en los postreros tiempos vendrán enseñanzas incluso satánicas, donde enseñarán de abstenerse de alimento que Dios ha creado para el consumo humano. O le puedo decir el ejemplo de Pedro, cuando él no quiso comer cerdo y Dios lo reta, ¿cierto?, entre éxtasis, y Dios le dice a Pedro, no llames inmundo lo que yo he santificado, come, aliméntate. Cuando el Señor pesca y le prepara un pescado ahí frito a la fogata a sus discípulos, y quizás eso usted como animalista le puede doler, pero no era necesario que Jesús hiciera eso. A eso precisamente se refiere Santiago. Quizás los que están acá, no voy a hacer que levanten la mano, pero hay alguien que puede estar en fornicación o en adulterio, y justo el Señor nos hace abrir la Biblia en 1 Corintios capítulo 6 y capítulo 7, donde el apóstol Pablo habla de la inmoralidad sexual, y eso a nosotros nos provoca enojo, ¿cierto? Pero nos está provocando enojo la verdad absoluta de Dios. Otro ejemplo más práctico, cuando hablamos con las relaciones de familia, y el Señor nos dice a través del apóstol que los maridos no tenemos que ser ásperos con nuestras esposas, sino que tenemos que tratarla como un vaso frágil. No sean ásperos, dice el apóstol.
Y muchos de nosotros somos piedra pome. Entonces nos enojamos y decimos, ya, ¿qué le estuviste contando al pastor? ¿O qué estará sapeando el pastor al inicio de Facebook que me está tirando esta indirecta? A eso se refiere el apóstol Santiago. Tardo para irarse, lento para enojarse. Santiago tiene en mente una actitud hostil a la verdad de las Escrituras. Cuando se practican pecados y el predicador usa la Biblia como espada, usa el mensaje como espada, sí o sí vamos a salir lastimados. Pero benditas heridas que nos provoca esta maravillosa espada. Bendito fuego que hace que se queme nuestra inmundicia interior. Somos purificados por la palabra del Señor. Incluso el gran apóstol, el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, verso 16, por predicar la verdad, por predicar la palabra del Señor, él les dice a los Gálatas, y ahora resulta que por decirles la verdad me he vuelto su enemigo. Y muchas veces nos hemos ido enojados de la iglesia por lo que predicó el pastor, porque me llegó, porque afectó mi pecado, etc. Bueno, cuando el pastor sube, por muy amigo que usted sea, y hable una verdad bíblica, el pastor no es el que está hablando, él solo es un instrumento, es Dios hablando. Dios continúa hablando a través de la palabra. Esta no es una palabra muerta, que nosotros le damos vida, sino que ella posee vida y le da vida a la gente que está muerta. Y esa es la reacción de la palabra del Señor. Pasemos al verso 30, rápidamente, ya vamos a terminar. Dice, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. El verso 20 del capítulo 1, en la NBI dice, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. ¿Por qué la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere? ¿Sabe quién responde eso? Sencillamente y rápidamente por cuestiones de tiempo. Salomón, vaya a Proverbios capítulo 29, verso 22. La Reina Valera dice así, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Es por eso que la ira, es por eso que nuestros enojos, es por eso que cuando nos enfurecimos o andamos con ira, no provocamos la vida justa que Dios quiere que llevemos. De hecho, todo lo contrario, provocamos una vida injusta y somos una fábrica para pecar, para producir pecados. El verso 21, la palabra de Dios se recibe con pureza. Por tanto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda. La idea aquí es la siguiente. Antes que la palabra de Dios pueda producir su justicia en nosotros, debemos desechar el pecado de nuestra vida que se antepone a aquella justicia. En la justicia de Dios y yo de por medio hay malicias, hay contiendas, hay pecados que abundan. Por esto despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda en nuestra vida, hermanos. A veces hay días, ciclos que abunda el pecado, abunda la maldad, y es precisamente ese el obstáculo que no nos permite ser bendecidos por la palabra del Señor. El escritor de Hebreos, ¿cierto? En Hebreos 12:1, no lo busque, se lo leo, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si hay algo bueno que podemos hacer, o muy bueno, es precisamente deshacernos de las actitudes pecaminosas en nuestra vida. Hermanos, cuando usted y yo tenemos la palabra que nos ha salvado, tenemos que actuar también, tenemos que despojarnos de esas actitudes, y la palabra del Señor se convertirá en una fuente de bendición eterna. Porque por sí sola es una fuente de bendición perpetua. No necesita de alguna fuente para existir. Pero nosotros necesitamos de esta fuente. Nuestros deseos, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras proyecciones que estén a la fuente, que estén alineadas, que estén conectadas a la fuente. Y por último, la palabra de Dios se recibe con humildad.
El verso 21 dice, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Tenemos que recibir con humildad. Una actitud de humildad provocará que la palabra influya en todas las áreas de nuestra vida. Pero cuando le ponemos obstáculos a la palabra del Señor con nuestros egoísmos, con nuestros pecados, con nuestra manera de pensar, cuando nos vamos del culto y decimos, estuvo ahí nomás la palabra porque no me bendijo. Pero si nos preguntaran si nos afectó, claro que nos afecta porque nos desnuda, ¿cierto? Cuando somos humildes somos receptivos. Y cuando somos receptivos a la palabra del Señor, ocurre esa bendición y esa fuente a nuestra vida. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Salmos capítulo 1, verso 1, 2 y 3. Sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Sabe cuál es el resultado? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Fíjese, no dice corriente, sino que dice corrientes de agua. Ahora sí se le agrega la S al final, junto a corrientes de agua. Porque cuando una fuente se seca en nuestra vida, en lo laboral, en lo sentimental, etcétera, el Señor provoca otra fuente alrededor para regarnos y para bendecirnos, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Se asemeja al varón que ama, que medita en la palabra del Señor. Termina diciendo, la cual tiene poder para salvarles la vida. La palabra de Dios, fielmente proclamada y escuchada con atención, puede salvar la vida a quien la oye. Imagínense esto, el Señor nos coloca, nos diagnostica la enfermedad, pero al mismo tiempo nos da el remedio y la cura. Actualmente no existe cura muchas veces para el cáncer, actualmente no existe una cura para el SIDA, pero sí existe una cura para la maldad más grande y la enfermedad más grande que los seres humanos han soportado y van a soportar en el tiempo, que es la cura para el pecado y la cura para la muerte. Y esta es la fuente de vida eterna, esta es la fuente de la vida abundante. La palabra del Señor es viva y eficaz y es más poderosa que toda espada de doble filo, porque penetra hasta partir el alma, pasando por los tuétanos, pasando por los huesos y discierne los pensamientos de nuestro corazón. Cuando Santiago habla que tiene poder, está hablando de que la palabra de Dios es dinámica. Existe la idea, y es así, de que la palabra de Dios está viva porque tiene poder, y porque tiene poder salva. El apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Usted y yo, hermanos, somos salvos por el poder de la palabra. Usted y yo somos salvos por la maravillosa palabra del Señor. Salvar significa que la persona no solamente sea salvada en la vida eterna al nivel del alma, sino que salvar tiene la idea de que esta persona sea íntegra y completa. Es como que algo estaba mal o arruinado en nuestra vida y la palabra de Dios, porque está viva, nos toma y nos vuelve a dar vida y nos corrige y nos presenta perfectos en su justicia. Eso es lo que la palabra de Dios puede hacer en la vida del creyente. Pero ¿cómo tenemos que aceptar esta palabra? ¿Cómo la recibimos? Tenemos que recibirla con obediencia. Tenemos que recibirla con una vida santa, con una vida pura, y tenemos que recibirla, queridos hermanos, con humildad. Dios es más sabio. Y lo necio de Dios, si es que Dios tuviera un lado necio, metafóricamente hablando, es mucho más sabio que los sabios de los hombres. Póngase en